Pasar lista. Evitar la presión, control de actividades termodinámica. 26 de agosto. Valladares. Benítez Reyes. Presente. Bernal. Presente. Casillas. Presente. Chávez. Presente, profe. Muy bien. Covarrubias. Presente. Espinosa. Presente. Flores. Galarza Rodríguez. Presente. Hernández Leiva. Presente. Minjares Delgado. Murakami. Presente. Rodríguez. Presente. Serrano. Presente. Soto. Presente. Valencia. Presente, profe. Villegas. Presente. Muy bien. Maestro, André. ¿Sí? yo sí vine. ¿Cómo te llamas? Bajeca. Bajeca. Muy bien, Bajeca. Entonces, nos falta Flores Escuro y Minjares Delgado. Son los que no aparecen. Bien. Bien, vamos a continuar. Estamos trabajando con presión, ¿verdad? El concepto de presión, que comentamos que es una propiedad de las que tienen su mayor aplicación dentro de la termodinámica. Todas son importantes las variables o las propiedades, pero la presión es una con la que más se trabaja para llegar a los resultados, ¿no? Entonces, ayer estuvimos hablando de la presión. Voy a continuar con la presentación. ¿Qué dijimos que era la presión? Como definición, concepto general. ¿Quién En recuerda? una fuerza ejercida. Una fuerza ejercida, ¿no? Cierta cantidad de área. Sí, por área, ¿no? Es la fuerza ejercida sobre una superficie. Si no hay una superficie, pues esa fuerza no tiene ninguna implicación como concepto de presión. Tiene que estar aplicada siempre sobre una área. Si no, se queda simplemente como una fuerza, ¿no? Y dijimos que cuáles son los tipos de presiones que vamos a trabajar. Mencionamos algunas de ellas. ¿Cuál fue la que estuvimos trabajando ayer? Que estuvimos platicando sobre ella al final de la clase. Atmosférica. La presión atmosférica, ¿sí? Sí, la presión atmosférica, que no podemos obviarla en nuestros sistemas. De hecho, siempre está presente. Siempre que resolvemos problemas de ingeniería, la presión que utilizamos en cualquier ecuación siempre deberá ser una presión absoluta, que es la suma de la presión manométrica más la presión atmosférica. Ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque siempre estamos inmersos en la atmósfera. Cualquier sistema que estudiemos, a menos que nosotros hagamos un vacío adentro de él, siempre estará presente la atmósfera. Una llanta cuando la inflamos, de nueva, compramos una llanta y vamos en el llantero a que la inflen y quita la llanta, le quita el rin, le pone la llanta y antes de echarle aire, ¿qué presión tiene la llanta antes de echarle aire? La acabo de armar. ¿Qué presión creen ustedes que tiene? Piénsenlo. Eso es interesante para empezar a entender lo que es la presión, ¿verdad? ¿Tiene o no tiene presión? Es cuestión nomás de analizarlas. Sí, tiene presión. ¿Qué presión tiene? Una atmósfera. Una atmósfera, correcto. Tiene una atmósfera de presión. Si le ponemos un manómetro, el manómetro no nos va a dar una atmósfera. Nos va a decir que es cero. Pero ahorita vamos a ver que el instrumento, el manómetro, está calibrado a cero en la atmósfera. Para que nunca mida la atmósfera, ¿sí? Porque como todo es atmosférico, pues, siempre está presente la atmósfera.
no implica nada más dentro de mi llanta, ¿no? Cuando ya le empiezo a echar aire y empiezo a tener una presión más alta que la atmósfera, pues ya es importante empezarlo a medir, ¿sí? Como medición. Y para el cálculo termodinámico o para el cálculo de ingeniería hay que entender que todo lo que esté inmerso en una determinada masa gaseosa como es nuestra atmósfera, pues tendrá siempre la presión que tenga esa masa gaseosa, siempre, ¿sí? Nosotros, ¿qué presión estamos soportando? Si nosotros pudiéramos medirnos la presión también, pero si está calibrada a cero tampoco la va a medir, ¿no? Pero si a nosotros nos pudieran medir la presión que estamos soportando, pues también tenemos una atmósfera de llanta. ¿Por qué? Porque adentro de la llanta hay aire, ¿no? El llantero nunca le sacó el aire, no lo hizo vacío. La armó adentro de un sistema que es nuestra atmósfera y por lo tanto adentro también hay aire igual que afuera, a la misma presión. Por eso es importante no olvidar que todo, que lo que esté inmerso en la atmósfera tiene presión de una atmósfera. ¿Ok? Entonces, bueno, platicamos sobre la atmósfera. Dijimos que había diferentes formas de manifestar esa presión, dependiendo de mi sistema. Una de ellas es la manométrica. Y de ahí vamos a pasar a lo que es el concepto de la presión absoluta y el otro concepto que es la presión de vacío. Son tres formas diferentes de presión dependiendo cómo la mido o cómo la expreso. Presión absoluta, presión manométrica y presión de vacío. Y además tenemos el concepto de la presión atmosférica, ¿verdad? Que revisamos ayer como primer presión, ¿no? Entonces vamos a continuar a partir de ahí. La presión manométrica, como su nombre lo indica, es la presión que se mide con un manómetro. Por eso se llama presión manométrica. Manómetro es el instrumento. Ese que usamos para ir a checar la llanta, el aire a la llanta. Ese es un manómetro. Cualquier instrumento que me mida la presión se denomina manómetro. Aquí tenemos un manómetro de carátula, ¿sí? También está el manómetro de barrita, ese que es más común que tengamos en nuestro carro, ¿no? Un manómetro de barrita. Lo ponemos en el pivote de la llanta y se sale la barrita y le leemos qué presión tiene. Esa presión es una presión manométrica. Es decir, que no contempla la atmósfera, ¿sí? Porque recuerden lo que les comentaba ahorita. Los manómetros se calibran a cero en la atmósfera para que nunca miren la atmósfera porque la atmósfera ya está presente siempre. Que empiecen a medir a partir de cuando ya le empezamos a agregar aire, ¿no? ¿Para qué le quiero medir a una llanta? Ponerle, si yo construyo un manómetro, que es muy fácil construirlo, vamos a ver cómo están hechos, me mediría una atmósfera, porque el sensor que yo le pondría ahí, que pudiera ser una laminita, pudiera ser alguna plaquita que esté soportando esa presión, se deforma y se mueve, me va a medir una atmósfera. Yo agarro y le pongo, armo un manómetro con una laminita en la flechita para que la laminita sienta la presión atmosférica y se va a mover la flechita. Ahí le rayo yo y le pongo una atmósfera. Mi manómetro, ahí me indica una atmósfera. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Agarro y regreso la flechita. Calibro mi laminita por detrás para que las laminitas pierda esa deformidad y ¡pum! Regreso la laminita cero. Para que me mida cero cuando realmente me estaba midiendo una atmósfera. Eso significa calibrar un manómetro a cero en la atmósfera. Le quité que no me mida esa atmósfera, pues me va a empezar a medir cuando ya yo a la llanta le ponga aire, de ahí va a empezar de cero. Sabemos que está midiendo la atmósfera, pero yo lo calibré por detrás para que no me lo refleje. Eso significa. Porque no tiene sentido medir una presión que siempre está presente, ¿sí? Por eso los instrumentos estos miden presiones que no consideran la presión atmosférica. Pero nosotros en nuestros cálculos de termodinámica sabemos bien que en nuestros cálculos la atmósfera siempre está presente, así como también en la llanta, aunque no lo exprese el manómetro. ¿Sí? Así los manómetros se pueden usar en cualquier lugar del mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya están calibrados a cero. Van a partir de cero independientemente de dónde estén. Y tenemos diferentes tipos de manómetros. Aquí tenemos un manómetro, una llanta. Acá tenemos manómetros fijos. Esta es una brida, unas líneas de conducción. Puede llevar ahí adentro un fluido, gaseoso, líquido.
en varias fases y medimos la presión. Aquí tenemos la entrada y salida de este dispositivo viridado, ¿no? Genera un cambio de presión. Y aquí tenemos un manómetro. Los tambos de gas también tienen un manómetro de presión. Todos los sistemas que contengan un fluido debemos de poder tener la posibilidad de medirles la presión físicamente. Es la única forma de controlar el fluido. Si no le ponemos un manómetro a este tanque, imagínense, pues cárgale gas y hasta le dando golpecitos a ver más o menos cuándo se siente lleno. Pues un día nos truena el tanque, ¿no? Entonces tenemos que medir la presión y de esa forma sabemos que a tanta capacidad tiene cierta presión y llegamos a esa presión y ya lo llenamos a cierta capacidad, ¿no? Controlamos por medio de la presión, ¿sí? Entonces, por eso se denomina presión manométrica. Es la presión que tienen todos los sistemas cuando es medida por un manómetro, ¿sí? Ahora, no sé, ¿dónde está la expresión matemática? Hasta acá está. Bueno, ya nos adelantamos. Ahorita hay que memorizar los conceptos, ¿no? ¿Dónde está cada tipo de presión que estamos midiendo? Ya que tenemos la presión manométrica, es esa simplemente, ¿no? Este es un manómetro. Aquí está un manómetro de aguja o de carátula que le llaman. Por dentro tiene o una plaquita o tiene un resorte que se deforma por la fuerza de la presión y hace que esta flechita se mueva. Se llaman manómetros de Bordeaux. Tienen una laminita que se llama dispositivo de Bordeaux, una laminita que se deforma por la fuerza cuando mide la presión. Y aquí tenemos un manómetros diferenciales. ¿Cuál es la utilidad de entender la presión con un manómetro diferencial? Pues que nos ayuda a entender cómo se comporta el sistema con respecto de la presión, ¿sí? Que tiene el sistema y la presión atmosférica que siempre está presente sobre ese sistema. Cuando hablamos de un sistema, y ya lo definimos, ¿no? El sistema siempre contiene adentro, para nuestro caso de termodinámica, siempre va a contener adentro un fluido de trabajo, ¿ok? Que es quien va a almacenar energía o ceder energía en forma de trabajo. Entonces, vamos a partir de aquí, sí recuerdan esto, ¿no? Los manómetros diferenciales, ¿no? El concepto de su aplicación. No es más que un tubito en U, pues, o una manguera, lo que ustedes gusten. Ustedes pueden agarrar un tanque y colocarle una manguera transparente y colocarla en forma de U y van a ver que para un fluido líquido, ¿no? Pues que más complejo para un fluido gaseoso, pero también se usan para fluidos gaseosos. En un fluido líquido, la presión interna del fluido va a elevar el nivel del líquido, ¿no? Es como medir el nivel de un tanque. Si le colocamos una manguera por un lado transparente y se la pegamos por un lado por afuera, y podemos estar viendo cuál es el nivel del tanque, ¿no? Porque siempre el nivel de adentro es igual al nivel de afuera, ¿no? De acuerdo al principio de presión de un fluido, ¿sí? Y ahí podemos ir viendo cómo va bajando la manguerita el nivel del agua, que es el mismo nivel de adentro del tanque. Eso es algo ya muy conocido, ¿no? Pues aplica ese principio, precisamente ese principio. Entonces, claro, aquí tenemos un gas, en este caso, lo cual significa que debe de ser un fluido líquido para que no se salga el gas, ¿no? Es también un tapón, ¿verdad? Cuando la presión atmosférica está actuando en este extremo, porque el extremo de la manguera está abierta, ¿no? A ese ensayo que les digo de colocar una manguera por un lado, colóquenla en el fondo más bajo del tambo de agua, una manguera transparente y péguenla por la pared externa del tambo, ahí péguenla, van a poder estar midiendo el nivel del tanque, ¿no? Cuando hacemos eso, debemos de entender que el agua puede subir por la manguera porque está abierto a la atmósfera. El otro extremo de la manguera no está tapado, ¿no? Ahí está actuando la presión atmosférica. Si nosotros le tapamos ahí, ya el agua ya no se va a mover, ¿sí? Porque tiene que desplazar el aire adentro de la manguera
O sea, que esté abierto, no lo dejamos respirar, pues, le tapamos con un dedo ahí, le ponemos un tapón, ya no nos sirve el medidor de altura del líquido. ¿Ok? Entonces hay que entender de que estos sistemas están abiertos a la atmósfera, de la misma forma, ¿no? Entonces aquí tenemos la atmósfera de este lado, sabemos que ahí está actuando, y tenemos la presión interna en el recipiente. Cuando la presión de afuera, cuando la presión de mi recipiente es igual a la presión atmosférica, que los dos tengan la misma presión, vamos a observar en nuestra manguera o en nuestro tubo transparente que se mantiene el mismo nivel. Las dos columnas de mi tubo en U van a tener el mismo valor horizontal, tienen el mismo nivel. ¿Ok? Eso me indica que la presión adentro es igual a la presión de afuera. ¿Sí? Sí, no hay ninguna duda sobre eso. ¿Por qué razón la línea es horizontal? No más. Son fuerzas, ¿no? Una fuerza actúa en un extremo del tubo hacia abajo y otra fuerza actúa aquí en la salida del recipiente. Si las dos fuerzas, al final de cuentas, es como si estuvieran las dos fuerzas de frente, aunque están orientadas de manera diferente, la forma del tubo. Pero realmente es como si tuviéramos dos fuerzas igualitas empujándose una contra otra. Como las dos son iguales, no se mueve, entonces el fluido no se mueve, por eso es horizontal, no se está moviendo. ¿Okay? ¿Hacia dónde? Hacia arriba y hacia abajo, ¿no? No tiene movimiento, por lo tanto, está igualito. Ahora, ¿qué sucede cuando la presión adentro del tanque es mayor que la presión atmosférica? ¿Ah? Normalmente eso ocurre siempre, ¿no? Tenemos un gas. Este es un caso muy, prácticamente aquí, a menos que sea otra molécula diferente a la del aire con otra presión diferente, este, tenemos este sistema, ¿no? O que adentro también esté lleno de aire, ¿no? Aire adentro, aire afuera, pues están a la misma presión, ¿verdad? Pero normalmente, pues siempre que confinamos un gas dentro de un recipiente, sabemos que la presión pues va a ser mayor. Siempre, que estamos agregando masa al recipiente y la presión es el fenómeno de la masa. Entonces, si agrego más gas aquí, va a pasar que como hay más gas, hay más fuerza y va a empujar al fluido hacia abajo, ¿no? Porque este gas está ejerciendo una fuerza hacia afuera, ¿no? Y por lo tanto lo va a empujar. ¿Contra qué lo empuja? Contra la fuerza de la atmósfera, que no cambia, esa sigue siendo el valor de una atmósfera, 14.7 kilopascales. Perdón, 14.7. 101.3 kilopascales, 14.7 libras por pulgada cuadrada. Y se va a observar este desfasamiento. Y observamos una altura. Por eso se llaman manómetros diferenciales. Porque la diferencia de presión entre el recipiente y la atmósfera se refleja como una diferencia de altura. Por eso son manómetros diferenciales. ¿Eh? Y se genera esta altura del lado derecho de mi manómetro. Observen que se observa. ¿Por qué? Porque el empuje está haciendo en el otro extremo, ¿no? En el extremo del recipiente. Esta altura me representa una presión. ¿Qué presión? La presión que hay adentro del tanque con respecto de la presión atmosférica. ¿Ok? Es una presión positiva, se denomina, ¿sí? Positiva. ¿Por qué? Porque esta presión aquí, pues siempre va a ser mayor que la atmósfera. ¿Sí? Si saco el gas, ¿qué presión hay adentro? Una atmósfera. Si saco el gas y lo dejo abierto a la atmósfera, pues va a tener una atmósfera de presión. Cuando le agregué el gas, la presión absoluta que hay aquí adentro, pues va a ser siempre mayor que la atmósfera, porque le voy a sumar la atmósfera, que ya estaba presente, más lo que agregué, entonces siempre va a ser un valor mayor que la atmosférica. Se denominan presiones positivas. La altura está del lado derecho. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si hacemos al revés? Otro experimento diferente. En lugar de agregar más masa, le voy a extraer masa. ¿Sí? Coloco una bomba de vacío y empiezo a extraerle la masa al recipiente.
de tal forma que adentro de mi recipiente haya menos masa que la que habría si tuviera una atmósfera de presión estándar que siempre está presente. Es decir, extraigo el gas y extraigo también la atmósfera que ya había dentro de ese tanque. Por eso se denominan presiones de vacío, porque bajo abajo extraigo más masa y mi presión es menor que una atmósfera. Como estoy extrayendo el gas de aquí, la presión es menor, la fuerza es menor, la atmósfera es más grande y empuja al líquido en el sentido hacia el tanque. Eso es muy fácil entenderlo también, ¿no? Al extraer el gas de aquí, disminuyo la fuerza que ejerce ese gas y por lo tanto la masa de la atmósfera, la fuerza de la atmósfera, lo empuja en el sentido contrario. La altura, la diferencia de altura se observa en el lado izquierdo del manómetro. Cuando esta altura se forma del lado izquierdo del manómetro, nos da el indicio de que es una presión de vacío o también llamada presión negativa. ¿Por qué? Porque está por debajo de la atmósfera. Positiva porque está por arriba de la atmósfera. ¿Sí? O presión de vacío porque estoy haciendo vacío dentro de mi recipiente con una bomba precisamente de vacío, ¿no? Estamos succionando el aire, sacando masa. Y de esta forma tenemos que los manómetros diferenciales nos ayudan a medir la presión adentro de un sistema a través de indicarnos una altura o una diferencia en el fluido del manómetro, que puede ser una presión positiva al lado derecho o una presión negativa al lado izquierdo. Y aquí simplemente la utilidad que tienen estos manómetros es que existe una ecuación que nos permite calcular la presión a partir de una altura, ¿sí? Una expresión de presión muy clásica, ¿no? Yo multiplico la densidad por la gravedad por la altura, obtenemos un valor de presión. Eso lo vamos a ver en las ecuaciones más adelantito, ¿ok? Cuando veamos presiones hidráulicas. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes, sobre los manómetros y el concepto de la altura o el desplazamiento del fluido que nos indica presión? Memorizar cuál es el concepto, ¿no? Hacia la derecha, una presión positiva y hacia la izquierda, una presión negativa. ¿No hay dudas? Creo que no. Muy bien. Entonces, hemos revisado de presión, concepto de presión, cómo actúa la presión atmosférica a diferentes alturas, que varía con la altura. El valor de la presión atmosférica, que es un peso muy grande, que nosotros no sentimos, pero los sistemas sí lo sienten, porque ellos pues los construimos nosotros y no están acostumbrados, ¿no? Como nosotros a vivir toda la vida bajo una presión. Entonces, un manómetro es un sistema que siente esa fuerza atmosférica y nos lo manifiesta por la deformación de una laminita, un objeto que tenga dentro, un metal muy delgadito que siente esa presión y se deforma, y se mueve una varillita ahí adentro y nos marca una flechita. O sea, es un proceso mecánico muy simple. El concepto de presión manométrica, precisamente, y que siempre nos mide la presión del sistema sin indicarnos la presión atmosférica, y la presión, lo que son los manómetros diferenciales, ¿sí? Que no es más que un tubo en U o una manguera en U, en donde metemos un líquido que vamos a observar si se desplaza hacia arriba, hacia la derecha, o se desplaza hacia arriba, hacia la izquierda, dependiendo si mi presión es positiva, si tengo más presión adentro de mi tanque que la atmosférica, o si mi presión es negativa o de vacío, si tengo menos presión en mi recipiente con respecto de la atmosférica. Entonces, esa presión de vacío no es otra cosa más que la ausencia de masa con respecto de la atmósfera. Si tenemos esa llanta que ahorita les comenté, vamos a la llantera y armamos la llanta. Y antes de que el mecánico ahí le vaya a echar aire, sabemos que adentro de esa llanta hay una atmósfera de presión. Si le pongo el manómetro, el mecánico le pone el manómetro, de barra que tiene ahí, no se va a mover. Y no es porque no tenga presión adentro, la atmosférica. Sí está, pero ese manómetro lo calibraron para que no mida esa presión. ¿Por qué? Porque siempre está ahí, ¿no? Ni modo que cuando armamos la llanta de alguna forma le sacáramos el aire. Pues no se puede, ¿no? Se va a armar con la presión adentro y
con el aire adentro. Pero ¿qué pasa si entonces agarramos una bomba de vacío, una bomba que en lugar de impulsar aire, succiona aire, como las que hay en los laboratorios, y se lo ponemos ahí a la válvula de la llanta, y en lugar de echarle aire, le empezamos a sacar aire? ¿Sí? ¿Qué observaríamos en la llanta físicamente? ¿Qué le pasaría a la llanta? Pues se sentiría como que más blanda para presionarla. Se hace como para adentro. Ok, se hace como para adentro, como que se empieza a chupar, ¿no? A ser más pequeñita, así. Dentro de la rigidez de la misma llanta, pues se va a ver que es como que se empieza a hacer más delgadita, ¿no? No se deforma completamente porque es muy rígida la llanta, pero si ustedes agarran una bolsa de papel y la cierran así, dejando el aire adentro, ¿verdad? Adentro de la bolsa hay una atmósfera, ¿no? Porque la cerré adentro del aire, que es una atmósfera. Se la ponen aquí y le chupan, se chupa el papel, ¿verdad? Todos hemos hecho eso, ¿no? Vemos cómo el papel se chupa, ¿no? Pues lo mismo pasaría con la llanta si le sigo haciendo vacío, ¿no? ¿Y eso por qué ocurre? Porque pasa lo que pasa con el manómetro diferencial. La presión atmosférica es más grande que la presión que hay adentro de la presión que está actuando sobre la bolsa por fuera. Nosotros no lo sentimos, pero tenemos un montón de presión, ¿verdad? La bolsa o la llanta por fuera, la atmósfera, la está aplastando, ¿no? Está ejerciendo una fuerza sobre ella. Entonces realmente, siempre les comento yo cuando explicamos la presión de vacío, no es que la bolsa se chupe, ¿no? O sea, yo no chupé la bolsa. O la llanta, la bomba de vacío, no hizo que la llanta se implosionara hacia adentro, así se aplastara hacia adentro. No es cierto, eso, así no ocurre. La bomba lo que hizo fue extraer el aire. Ustedes lo que hicieron fue extraer el aire de la bolsa con una succión. Y la presión atmosférica aplasta la bolsa. No, no ustedes. Ustedes nomás sacan el aire. Se aplasta porque al haber una presión más baja dentro de la bolsa porque les trajimos el aire, pues entonces la presión atmosférica se manifiesta y aplasta la bolsa, aplasta la llanta. ¿Ok? Lo mismo que pasa aquí, ¿verdad? Cuando le sacamos masa a este tanque y hacemos vacío, por lo tanto, esta presión atmosférica, esta fuerza, se manifiesta por ser mayor que esta y empuja. Aquí el efecto de aplastar es el mismo, ¿va? Nada más que aquí se observa como un empuje de un líquido para tener forma de observarlo simplemente, pero es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta fuerza es la que aplasta la bolsa. Aquí la fuerza empuja el líquido. Al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre. O sea, cuando dicen se chupó, ¿no? Agarramos una botella de plástico, esas flexibles de agua, esas bien flexibles que hay, que se hacen bolitas, ¿sí? Le ponen la tapa y la tiramos. Esas son muy fáciles de aplastar, ¿no? Le sacas el aire, y se hace chure toda la bolsa, toda la botellita, ¿no? Es por eso. A eso se le denomina presión de vacío, ¿ok? Sacar el aire. Y aquí es lo que se observa, ¿no? Si tenemos un recipiente con un gas, aquí hay un equilibrio líquido-vapor, ¿no? A una determinada presión y temperatura. Si extraemos el gas, ¿sí? Puede ser que sea un recipiente también lleno de solamente puro gas, ¿no? Pero también nos ocurre mucho en los líquidos, pues líquidos, los fluidos líquidos que están en equilibrio con su fase de vapor. O sea, si ustedes tienen un tanque de agua y el tanque está tapado, que no esté abierto a la atmósfera, va a haber una evaporación adentro del tanque por el efecto de si lo tenemos en el sol y debemos de pensar que se va a evaporar agua que no se puede ir a la atmósfera porque el tanque está tapado. Entonces todos los sistemas líquidos siempre que están cerrados, siempre tenemos una fase gaseosa en la parte donde está el aire coexistiendo con el aire ahí, ¿verdad? Hasta la saturación de ese aire y la fase líquida. O puede ser un recipiente que tenga puro líquido,
puro gas y también le extraemos gas, ¿no? Entonces, a menor cantidad de moléculas gaseosas, la presión aquí es menor que la presión de acá. Recuerden que la presión en los gases la ejercen las moléculas gaseosas, que es en todas direcciones del recipiente. Y la presión de los líquidos es una presión normal, porque es una carga másica, como si fuera un sólido. Actúa en forma normal o vertical con respecto de la superficie. Entonces aquí, pues, lo que es la presión de vacío o el hecho de tener recipientes por abajo de la presión atmosférica se utiliza mucho para la conservación de alimentos. ¿Va? Cuando destapamos estos, aquí observamos que estos frasquitos tienen la tapa sumida hacia adentro, ¿no? Entonces, si no, cuando vayan ahí bueno, todos hemos visto, ¿no? Cuando vayan al mercado por ahí, chequen esos recipientes y observen que su tapita está sumida, ¿no? Y si van a comprar uno de esos y ven que la tapita está hacia arriba, lo desechamos, ¿verdad? Nos decimos, no sirve, ¿verdad? Nos va a salir mal. Y buscamos uno que tenga la tapita sumida, ¿verdad? O también las conservas en las latas. Ahí no se observa tanto, estos tienen ese control de seguridad de la tapita sumida para control de calidad, ¿no? Que no vayamos a consumir un alimento que no está libre de hongos, bacterias, ese tipo de cosas. Pero también se usa mucho en las conservas de otro tipo de recipientes, como las latas, ¿no? Todas ellas están envasados al alto vacío, ¿ok? Les hacen vacío, o sea, les extraen el aire, pues, antes de envasarlos. ¿Cuál es la finalidad de extraerles el aire? ¿Quién tiene una idea? Ahorita vemos cómo lo hacen. No sé si alguien les han preguntado, ¿y cómo le hacen vacío aquí? Le ponen una bomba de vacío a cada frasco, le instalan una valvulita y una bomba de vacío, ¿o cómo lo hacen? ¿Ah? ¿Para qué les traen el aire? ¿Cuál es el objetivo? Desde el punto de vista alimenticio o de salud. ¿Quién sabe? Para que no desarrolle gérmenes Correcto. y bacterias. Para eso va. Aparte de que los envasan a altas temperaturas, o sea, les pegan una pequeña pasteurizada ahí, ¿no? A los 60, 70 grados ya matas la mayoría, todas las bacterias, ¿no? Al extraer el aire, pues extraemos todos los patógenos, ¿no? Los hongos y un montón de bichos que andan en el aire, ¿no? Y de esta forma, pues se conservan y no se deterioran, tienen una vida de anaquel muy grande, ¿no? Todo, todo tiene su límite, ¿no? Pero duran mucho, mucho, mucho. Ahora, ¿cómo le hacen el vacío? ¿Cómo se imaginan ustedes que hacen vacío a cada uno de los recipientes o de los envases? Para que Por la temperatura. con la temperatura, pues con la temperatura matarías todos los patógenos, pero sí, ¿cómo utilizaríamos el concepto de temperatura para hacer vacío? No para matar los patógenos, sino para hacer vacío. ¿Cuál sería el proceso? Es interesante el hecho de saber, ¿no? Pues yo, por ejemplo, he hecho mermelada y la he cerrado al vacío ¿Cómo le haces? cuando la pongo a baño María, la tapo cuando aún está caliente y pues ya cuando se enfría, ya está sellada al vacío. Ok. ¿Y el baño María qué es? Vapor, ¿va? El baño María es vapor de agua, ¿no? Eso se implica. Metes el recipiente y lo tienes rodeado de vapor antes de taparlo. De esa forma hacemos el vacío. ¿Ok? Así se hace en industria, a nivel industrial. Es el mismo procedimiento, claro, ya en forma continua, ¿no? De muchos. Antes de tapar estos recipientes, se les inyecta vapor. ¿Sí? Entran en una cámara especial en donde se inyecta vapor. Ese vapor desplaza el aire que está dentro de la cámara de sellado. O sea que adentro de esa cámara nunca hay aire, pues, porque está llena de vapor. Hay una válvula que está inyectando vapor constantemente. Y cuando entra este recipiente, ahí lleva aire adentro. Cuando entra ahí, el vapor desplaza el aire. Entonces, en lugar de tener aire, la lata tiene vapor. Y llena de vapor, se tapa. ¿Sí? Se tapa.
cuando estaba llena de vapor, ya no de aire, sino de vapor. Y ya el recipiente o la lata ya sellada con su tapa sale de ahí a alta temperatura, ¿verdad? Porque el vapor está muy caliente. Y lo que pasa es que cuando ese vapor, ese recipiente se enfría, cuando ya está sellado y se enfría a temperatura normal, el vapor que quedó atrapado adentro de la lata o el vapor que quedó atrapado adentro del recipiente de Gerber, en este caso, ahí se observa de volada, ¿no? Se condensa. Cuando era vapor ocupaba todo el espacio vacío, pero cuando se enfrió, ya sellada la tapa, ese vapor se volvió líquido y ya van a ser el vaporcito que queda dentro de un recipiente ahí, a lo mejor es simplemente una gotita de agua, ¿no? Recuerden que el vapor de agua ocupa un volumen muy grande como el vapor y ocupa un espacio muy pequeñito como líquido. Entonces se forma una gotita de agua dentro del alimento, pero todo el espacio que ocupaba el vapor ya no tiene aire porque se había extraído. Y eso hace vacío adentro, ¿sí? Entonces la presión atmosférica empuja la tapa y se chupa la tapa hacia adentro. Porque como adentro no hay aire, quedó vacío cuando se condensó el vapor. Pues entonces la presión se manifiesta, la presión atmosférica, y empuja la tapa. Quiere decir que cuando las latas de Gerber estos salen de la máquina donde les inyectan vapor y las tapan, salen gorditas, ¿no? Las vemos, las latas salen gorditas. ¿No? Y ya cuando las estamos observando que se están enfriando, vemos cómo la tapa se empieza a sumir. Y ya cuando ya las vamos empacando, todas tienen la lata sumida. Ese es el proceso, así se hace vacío de forma industrial, utilizando el mismo principio que comentaba su compañera, ¿no? Nosotros lo conocemos como baño María, ¿no? A nivel laboratorio, a nivel batch, un proceso no continuo, pero esa es la forma. Y se aprovecha pues este concepto de presión de vacío. Ya hablamos sobre la presión atmosférica, ya vimos que cambia con respecto a la altura, ¿no? Lo platicamos el día de ayer, creo, o de antier. Y que pues la columna de aire, menor columna de aire, este dibujito representa un barómetro, ¿no? Vamos a hablar del barómetro. Lo comentamos que se mide con un barómetro. Por eso hay una forma de expresar la presión también, se conoce como bares, ¿no? Una atmósfera es 0.98 bares, más o menos, o 100 kilopascales, que representan un bar. Y 101.3 es una atmósfera. Entonces hay una relación ahí, pero este dibujito es un barómetro y nos indica que hay menos presión conforme subimos. ¿Sí? Ya lo platicamos el día de ayer. Ahora, ¿qué es el barómetro? Es importante entender que es un barómetro. Luego oímos ahorita por ejemplo, que en la mañana estaban dando las noticias que se está formando un ciclón por aquí en el Pacífico y pronostican que puede haber lluvias los próximos días. Y luego dicen, se observa una disminución de la presión barométrica. Y siempre que hay disminución de presión barométrica, es una señal de que puede llover, se están cargando las nubes de agua y puede manifestarse en lluvias. Por eso los meteorólogos están revisando sus barómetros y si ven que baja, dicen, va a llover. Pronóstico, posibles lluvias, no porque estén ahí con un sofisticado equipo, no, porque están simplemente observando la presión barométrica de la atmósfera. ¿Okay? Entonces, el barómetro se lo debemos a este evangelista Torricelli, ¿no? Por eso las unidades de milímetros de mercurio que usamos como medida de presión, sabemos que 760 milímetros de mercurio representan la presión atmosférica. También se conoce como torr. Un torr, 760 milímetros de mercurio. ¿Sí? Por si en algún problema sale ahí, ¿no? La presión atmosférica es de 0.95 torr. Entonces, 760 milímetros por 0.95 sería la presión ahí, ¿no? Entonces, o normalmente también se conoce posiblemente como milímetros de mercurio. Y se debe a él, ¿no? Inventó este dispositivo que es lo mismo que hemos platicado hasta ahorita. Cómo se manifiesta la presión de la atmósfera con respecto de los sistemas, ¿no?
Entonces, esto lo podemos hacer. De hecho, cuando hacemos laboratorio, que tenemos oportunidad, ¿no? Porque no hay laboratorio. Construimos un barómetro en el laboratorio y se construye muy simplemente, ¿no? Tenemos un plato, ponemos un plato alto, lleno de algún fluido. Sabemos que mientras más denso es el fluido, pues más pequeño va a ser mi instrumento, ¿no? Por eso se escoge el mercurio, ¿sí? El mercurio, la densidad del mercurio es mucho más grande, es 3.6 veces más grande que la densidad del agua. Y por lo tanto se utiliza el mercurio para, pues, barómetros. Aunque puede utilizarse agua también, lo que va a cambiar es la altura, ¿no? Así como en el manómetro diferencial, aquí el fluido cambia su altura por el efecto de la presión. Acá ocurre exactamente lo mismo en el barómetro, ¿sí? Entonces colocamos un tubo de vidrio para que sea transparente y resistente. Y lo colocamos así invertido y lo introducimos en el fluido que está aquí abajo en el mercurio. Si agarro el tubo y lo invierto y lo meto, ¿sucederá algo? ¿Cómo se moverá el líquido o no pasará nada? ¿Qué se imaginan? ¿Qué sucederá con el líquido? ¿Se moverá? ¿Hará algo? Si simplemente invierto el tubo y lo pongo colocadito al centro, como si llenaran un plato de agua y ustedes agarran un tubo y lo meten, ¿no? ¿Pasará algo? ¿Habrá alguna reacción del fluido? Yo digo que no. No va. Y la explicación es que adentro del tubo estoy metido en la atmósfera, ¿no? La presión que hay adentro del tubo vacío acá que tengo en la mano, adentro es una atmósfera, porque está el aire metido ahí. Entonces cuando lo invierto y lo coloco adentro del líquido, pues simplemente la presión adentro del tubito sigue siendo una atmósfera, nada más que lo invertí, lo metí en un extremo de él, lo metí en el líquido, nada más. Adentro del tubo hay una atmósfera, afuera del tubo hay una atmósfera. Recuerden que la atmósfera, aquí están las flechitas azules, son flechitas que actúan siempre hacia abajo y están comprimiendo el líquido, ¿no? Como siempre, ¿no? Nosotros estamos siendo comprimidos por la atmósfera. Entonces, la presión atmosférica está actuando aquí sobre la superficie del líquido. Es una fuerza que actúa sobre esta área, como actúa sobre todo lo que está abajo de la atmósfera. ¿Okay? Pero como aquí adentro del tubo también hay una atmósfera, pues se va a observar que el líquido está aquí abajo, sin moverse simplemente, ¿no? Cuanto más, a lo mejor observamos que se nivela con la superficie de afuera, y si no, se va a quedar el nivel un poquito más abajo, porque adentro el aire pues lo va a empujar un poquito. Pero ¿qué pasa si empiezo a hacer vacío aquí, en ese extremo del tubo? De aquí coloco una válvula y coloco una bomba de vacío y empiezo a extraer el aire. ¿Qué observamos en el líquido? Lo que esperamos encontrar que hace el líquido. Nada. ¿No saben? La pregunta, profe, es que se me traba el audio. Si empiezo a hacer vacío dentro del tubo, ¿qué pasará con el líquido? Sube. Va a subir. Va a subir. ¿Y por qué sube? Después de todo lo que hemos platicado ya de la presión, ¿verdad? ¿Por qué sube? Porque lo estamos succionando con la bomba de vacío. Porque le estamos quitando el aire que lo está comprimiendo. ¿Verdad? Estamos quitando el aire. Por lo tanto, la presión aquí afuera, que es mayor, este empuje hacia abajo, hace que el líquido suba. Porque la presión, sabemos que si apretamos hacia abajo, el fluido no tiene a dónde ir más que subir por dentro del tubo. Porque la presión adentro del tubo es menor porque estoy sacando el aire. Y de esa forma seguimos sacando el aire del tubo, no que estemos succionando el líquido, estamos sacando el aire
El líquido sube porque lo empuja la presión atmosférica que está actuando sobre el líquido dentro del plato. ¿Ok? Cuando ya hacemos completamente vacío, observamos que la altura del mercurio son 760 milímetros de mercurio. Es lo que sube cuando aquí es completamente vacío. Eso significa que la presión atmosférica representa 760 milímetros de mercurio. Por eso decimos que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. De ahí viene el valor, es una altura, ¿ok? Es una altura. Igual que la altura de un manómetro diferencial, la presión la puedo estimar como una altura por el desplazamiento de un líquido y ya veremos adelantito cómo convertimos esa altura al valor de presión común de kilopascales o psias, kilos por pulgada cuadrada u otro valor de presión. Entonces, así es como actúa el manómetro. Eso significa que si yo colocara agua aquí, que es más livianita, la densidad del agua son 3.600 kilogramos, del mercurio son 3.600 kilogramos por metro cúbico. La densidad del agua es 1.000 kilogramos por metro cúbico. ¿Okay? Es menos densa, menos pesada. Eso significa que esta altura va a ser más grande de lo que representa. Necesito un plato muy grande que tenga mucha agua, porque va a subir mucho, porque es muy livianita el agua. Subiría 10.33 metros de agua. Por eso también una atmósfera en metros de agua, que se utiliza esa unidad en muchos cálculos de ingeniería, una atmósfera es 10.33 metros de agua, mientras que acá son milímetros de mercurio. El agua serían 10.33 metros, una manguera muy grande, ¿no? ¿Okay? Pero también es muy útil en procesos industriales, ¿no? Muy bien, vamos a dejarlo hasta ahí, jóvenes. Los dejo porque ya se me junta la otra clase. Nos vemos el día pues, de mañana, ¿no? Termodinámica. Para cerrar la semana. ¿Sale? Sí, maestro, gracias. Sale, nos vemos. Hasta luego. Cuídense. Hasta mañana, güey. Mañana.